Mierda, queda hondo, queda siempre, ¿no? Mierda para el... Buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, en Gracias. Tengo una mala señal porque he intentado conectarme unas 10 veces y me bota el Zoom. No sé si a ustedes les ha salido que se desconectaron y otra vez volvieron y otra vez, pero no sé. Es el internet. Vamos a empezar. Voy a desactivar mi cámara por si las dudas, por si con eso tengo un poquito de mejor señal. Y al final ya si tienen preguntas, activamos las cámaras. Bien, voy a empezar a compartirles. Vamos a ver ya el siguiente tema. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. En sí ya habíamos visto todos los datos que tenemos que
tener u obtener para poder diseñar nuestra red. Además de eso, ya también hemos hablado acerca de cómo funciona la hidráulica de tuberías, cómo funciona o cómo tiene que ser la velocidad, el caudal de nuestro sistema para que cumpla con los objetivos que nosotros tenemos, que es darle un buen diseño y que por supuesto funcione de la mejor manera hasta llevar el agua hasta la planta de tratamiento. Entonces, hemos visto algunos parámetros que son muy importantes y ahora vamos a continuar. Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto los sistemas, por ejemplo, un sistema combinado y un sistema que solamente recolecta el agua de los hogares. Entonces aquí lo vamos a volver a repasar y vamos a aumentar algunos otros conceptos a este y un gráfico donde vamos a poder observar los diferentes sistemas o la composición de los mismos. Bien, para empezar, fíjense, estamos volviendo a repasar lo que ya vimos en clases pasadas, donde vamos a referirnos acerca de la importancia del control de las aguas residuales. Ya hemos visto que el agua es un transmisor directo ¿de qué? De enfermedades. Y el que nosotros podamos controlar estas aguas residuales puede evitar esa transmisión de enfermedades. También, obviamente, puede evitar no solamente el deterioro físico, sino químico y biológico del abastecimiento de agua y balnearios. Entonces, si nosotros tratamos el agua o le damos un buen mantenimiento al agua, en especial de esto que ya hemos visto que es bastante alto el porcentaje de contaminación que tiene, si nosotros le damos un trato adecuado, entonces vamos a cuidar de la salud de las personas que asisten a este tipo de lugares. Las aguas residuales afectan la vista y el olfato, por supuesto. Ya sabemos de que no solamente es que el agua se vea verde, como decimos, o negra, sino también el olor que puede producir el agua residual es bastante perceptible, porque no es algo que nosotros pasemos y digamos, ay, aquí no huele a nada. Si tenemos algún tipo de problema con el agua residual o se está escapando por algún lugar, tenemos alguna alcantarilla rota, etcétera, etcétera, por el lugar por donde pasemos, sí o sí nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el olor es bastante fuerte. Y, por supuesto, ya hemos visto también de que si nosotros controlamos el agua residual, ya sabemos que si hay algún problema que puede ocasionar es destruir la vida acuática, en especial, obviamente, la de los peces. Y, por último, controlar ¿para qué? Para que nosotros la podamos utilizar al agua después de que sea tratada. Ya hemos visto que puede ser para riego, puede ser para las industrias, etc. Bien, tenemos también aquí los tipos de saneamiento. Aquí, de todo lo que acabamos de ver en las clases pasadas también, podemos clasificar en saneamientos individuales o autónomos y también están los saneamientos colectivos. Es muy parecido y está relacionado también directamente con el tipo de sistema y es prácticamente lo mismo, ¿ok? Dijimos, bueno, tenemos o podemos construir una red combinada o una red simple. En este caso, para los sistemas individuales del agua residual, este de acá se utiliza para poblaciones pequeñas o instalaciones con algunos vertidos equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de sistemas se utiliza lo que nosotros ya conocíamos y lo que todavía algunas personas tienen, por ejemplo, en nuestra ciudad, que es una fosa séptica, ¿verdad? O una pequeña depuradora. Pero
nosotros lo conocemos incluso como pozo, ¿verdad? Pozo ciego, fosa séptica, como lo conocen ustedes. Pero a eso también se le llama depuradora, que prácticamente recibe todo el agua o todo lo que vertimos y luego tiene que tener un elemento de nitrificación. De esto también ya hemos hablado clases pasadas. ¿Y cuál es eso o a qué se refiere? Aquí ustedes lo tienen, fíjense, aplicación al suelo, un lecho filtrante, lo que sea que vaya a recepcionar todos estos vertidos que van a llegar a esta fosa. Por ejemplo, en este caso, la parte del alcantarillado y todos los colectores prácticamente se reducen a la mínima expresión, porque son los sistemas que se utilizan, o estos sistemas se utilizan donde tenemos una baja densidad de población. ¿Y qué quiere decir? Que para esa población es bastante costoso el poder implementar una red de saneamiento. Entonces, es lo que yo les explicaba. Hoy en día muchas partes todavía de la ciudad hacen uso de esta fosa séptica. Y a esto se le considera un sistema de agua residual individual. Bien, entonces, el sistema combinado, ya vimos que cuando estamos trabajando con este tipo de sistemas, ¿qué vertimos ahí? Todas las aguas en una sola canalización. Y cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Al agua de lluvia y al agua que sale de los hogares. Sin embargo, en el sistema separado, sabemos que se recogen las aguas residuales en dos, ¿verdad? Aquí dice en dos canalizaciones independientes, en dos sistemas independientes. Entonces, tenemos que la red de agua residual, ¿qué va a transportar? Va a transportar todo lo que va a salir de nuestros domicilios, lo que va a salir de los comercios y de las industrias. Y por supuesto, la red de aguas blancas que va a conducir las aguas de escorrentía superficial, que es generado ¿por quién? Por la lluvia o por las precipitaciones. Puede ser también por riego o también que vienen directamente de las calles, que esto está relacionado con la escorrentía. Las aguas de drenaje y también están los desagües de la red de distribución de depósitos. Entonces, en resumen, este sistema separado, ¿qué lleva? Uno de ellos lleva la red de aguas residuales de los domicilios, de las industrias y de los comercios, y el otro lleva simplemente la red de aguas blancas. ¿Qué quiere decir? Todo lo que recepcionamos cuando ocurre la precipitación. Entonces, ese de ahí es un sistema separado que ya también lo hemos visto en la primera parte del avance. ¿Cuáles son los factores que rigen el modelo que vayamos a utilizar? Por supuesto, el tipo de sistema lo tenemos que decidir antes de. O hacemos un sistema separado o hacemos un sistema combinado. ¿Queremos recolectar solo el agua de los domicilios o queremos recolectar el agua de los domicilios y el de la lluvia? También la línea de calle o derecho de vía. Vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de configuración de los sistemas, donde de acuerdo a lo que nosotros tengamos al alcance, que va a estar más relacionado con el vertido del agua residual, también tiene que ver, en este caso, el espacio que nosotros tengamos. Por eso aquí está la línea de calle o derecho de vía. ¿Cuál es el espacio? Porque no se olviden que hay calles que son mucho más anchas, otras más delgadas. En el centro, por lo general, es de una vía, etcétera, etcétera. Entonces, depende bastante del espacio. Y también está la topografía, la hidrología y geología del área de drenaje. Ya sabemos que sí o sí nosotros tenemos que contar con todos estos datos y tenemos que saber cómo está constituida la zona.
las curvas de nivel, la hidrología, que quiere decir hacer un análisis de las precipitaciones mínimas, máximas, anuales, mensuales, etcétera, y también la geología. ¿Todo esto de dónde? De la zona donde nosotros vayamos a construir la red o de la zona de nuestro interés. También está la parte de los límites políticos, que lo hemos visto también. Ustedes recuerden de que yo les explicaba acerca de, por ejemplo, si estamos hablando de pequeñas poblaciones que están implementando su sistema, entonces ver hasta dónde es el límite que va a llegar la red, hasta dónde vamos a abastecer a la población o hasta dónde vamos a recolectar el agua. Porque no se olviden que incluso hay poblaciones que entre ellas o se dividen o se unen, entonces hay que ver muy bien esta parte de los límites políticos. Y la localización también referido a la naturaleza de las obras de tratamiento y evacuación. Debemos de saber dónde vamos a localizar todas las obras de tratamiento, es decir, todos los equipos que vamos a utilizar para el tratamiento del agua y por dónde vamos a evacuar las mismas. No se olviden de que la planta siempre está más alejada de donde recoge o de donde se recolecta el agua. No está ahí en el centro del pueblo, sino en un área mucho más alejada, porque tenemos que tener el espacio para poner todas las obras o todos los equipos para tratar el agua residual. Y una vez tratada, tenemos que conducir hacia, por ejemplo, el río, que es un cuerpo de agua superficial. Entonces, ver que esa línea esté bien marcada desde donde recolectamos hasta donde llega, que es a la planta, y luego un conducto que va a llevar el agua hacia la evacuación o devolución al río. Bien, aquí tenemos una comparación entre ambos sistemas. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos a comparar, el sistema separado, como su nombre lo dice, nos va a exigir una doble red, porque una va a ser la que vamos a llevar desde los hogares, o nos va a llevar el agua desde los hogares, y la otra va a ser el que nos va a llevar el agua desde, el que nos va a recolectar el agua de las precipitaciones. Entonces, en este caso, ¿qué viene a hacer esto? Doble acometida en cada casa, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la economía, por supuesto, de construcción, de los gastos de inversión que hay que hacer, es una desventaja. ¿Para qué? Para un sistema separado. Porque vamos a invertir el doble, hay que hacer doble acometida, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el sistema combinado sí es una ventaja. ¿Ok? Ese costo de las dos tuberías equivalentes hidráulicamente en su conjunto, por ejemplo, a solo una que vayamos a utilizar, es más o menos entre 1.5 a 2 veces mayor. Entonces, obviamente, un sistema separado nos requiere de no solamente mayor trabajo, sino más inversión. Y, por ejemplo, también hay una imposibilidad de utilizar diámetros de tubos inferiores a 20 centímetros. Todo esto de los diámetros igual lo vamos a ver más adelante en algunas tablitas para que ustedes puedan ir combinando estas cosas. Que, por ejemplo, en muchos pueblos o algunas calles que son muy cortas de las ciudades, como les decía aquí, tenemos calles un poquito más angostas y también calles más cortas. No todas las calles son iguales. Entonces, hay veces de que estas pendientes, así como las calles son diferentes, también van a haber pendientes, por ejemplo, fuertes
o lo suficientes para que, que puedan tener la velocidad de arrastre que nosotros necesitamos, que también ya hemos visto cuál tiene que ser esa velocidad. Entonces, el doble costo de las acometidas quizás no son puestas por la misma constructora, por así decirlo, los encargados que van a ejecutar la obra, pero al final de cuentas igual es un gasto que tiene que pagar cada usuario. Entonces, es prácticamente todo un doble costo. Y fíjense, continuamos con esas comparaciones. Van a existir también que los gastos de levantamiento y la reposición de los pavimentos, que hemos visto de que como esto no estaba ya desde antes, cuando la red no estaba construida, las calles ya están pavimentadas, entonces hay que picar el pavimento y eso tiene que volverse a reponer. Entonces, eso también entra en el presupuesto. Y fíjense nuevamente, aquí está, son de 2 a 1.5 veces mayores en el sistema separado, hablando de costo. También está la parte de la conservación y explotación de una red separada, que por supuesto nos va a exigir gastos mayores que en el caso de una red combinada, más o menos en general en un 30 o un 50%, prácticamente el doble, ¿verdad? Si nosotros hacemos la comparación, una red combinada con una red separada, la separada va a ser 50% más que la combinada, que es solamente una tubería. Y además de eso, también los gastos, por ejemplo, del mantenimiento y de limpieza. En este caso, los gastos de limpieza son menores en el alcantarillado separado porque tiene menores variaciones en el caudal que va a circular por cada una de las alcantarillas que van a llevar el agua residual. Entonces, por lo tanto, esta variación de velocidad lo que reduce es las sedimentaciones. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener que limpiar de una manera tan seguida o tan consecutiva porque a veces es una ventaja tener el sistema separado porque vamos a tener esas variaciones de la velocidad en cuanto a el manejo, lo vamos a poder calcular y controlar de una mejor manera. Entonces, todas esas son las comparaciones que existen entre un sistema y otro. Bien, vamos a ver aquí cómo están configurados estos sistemas. Primero que todo tenemos, fíjense, el modelo transversal. En este caso, este modelo transversal está dado por zonas que se encuentran perpendiculares al río, que prácticamente van a llevar el agua una vez recolectada, directamente lo van a desaguar en el mismo río. Entonces, este modelo es económico, pero no lo podemos utilizar solamente en el caso de ríos que tengan un gran caudal y que admitan el vertido directo. ¿Qué quiere decir? Que, fíjense, esto es algo que va a recolectar el agua y directamente lo va a desechar en el río. Entonces, el agua que va a recolectar de los domicilios, de los comercios, de las industrias, no tiene que tener agentes tóxicos. Esto sería para un caso de que en ese lugar o en esa ciudad se haya hecho un análisis o un estudio de que lo que ellos hacen en su día a día no tiene ningún agente tóxico como para una mortandad de peces, por ejemplo. Les voy a mostrar la imagen de una vez porque se me van a aburrir con letras y letras. Aquí fíjense, aquí, este de acá
es el primero que estamos viendo, el primer modelo que estamos viendo, que es el modelo transversal. Entonces, en este caso, fíjense, para este modelo, tal como les estaba explicando, son zonas perpendiculares al río. Este de acá es el río. ¿Ok? Y fíjense, recolecta el agua y directamente desecha o lleva hacia el río. Directamente desaguamos en el río, como decimos. Entonces, esto sí es económico, pero solamente lo podemos utilizar en el caso de que este río pueda admitir los contaminantes que trae esta agua residual de estos lugares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no tiene que ser tóxico, no tiene que tener agentes contaminantes tan extremos o muy fuertes como para que puedan dañar la vida que existe aquí debajo del agua. Solamente en esos casos se utiliza. Entonces, tiene esas restricciones, por supuesto, porque ya sabemos que esto, por lo general, esto hay que llevarlo a la planta, tratarlo y recién podemos llevar al río o vertirlo en el río. Entonces, no es tan utilizado este sistema porque no hay muchas ocasiones en las que no haya una industria o un comercio que no nos pueda generar agua contaminada con materia orgánica que sea nociva o tóxica para este tipo de sistemas o este tipo de lugares donde directamente se lleva al río. Pero de esta manera es el modelo transversal. En el B tenemos el modelo de interceptores. En este caso, no tiene este inconveniente, pero presenta otro, que es bastante inevitable, donde consiste en que se tiene que tener o se tiene que construir este emisario con esta pendiente. Esa es la dificultad de este modelo de interceptores. Y, por supuesto, tiene que estar de esta manera paralelo al caudal del río. De todas maneras, fíjense que es prácticamente parecido a esto. Lo único que añadimos es esta parte de aquí, esta pendiente. Construimos este emisario, a esto se le llama emisario, con una pequeña pendiente respecto al río. Y por lo tanto, tiene que tener una gran sección. Generalmente, esto se lo realiza en terrenos que están sometidos a las filtraciones del río. Entonces, de todas maneras, igual, como esto es algo que va directo, tiene que cumplir con los parámetros indicados para que el agua pueda vertirse directamente en el cuerpo de agua superficial. Aquí en el C tenemos el modelo de zona, así se llama este de aquí. Y este prácticamente se obtiene poniendo estos colectores, ¿ok? Que están paralelos al cauce. Fíjense, son paralelos al cauce del río. Con pendientes pequeñas, pero tienen escasas zonas de vertido. En este caso, el emisario puede ya tener una pendiente normal, pero fíjense que es diferente a este de acá. Y construirse directamente en el terreno. ¿Qué quiere decir? Esto está paralelo al río, entonces seguramente el terreno o la zona de aquí tiene un caudal demasiado alto por debajo o en la fundación o en la parte de abajo del suelo, como ustedes le entiendan, y es más difícil instalarlo. Pero este de acá, como ya no está paralelo al río, entonces en esta zona va a ser mucho más fácil. Ya no vamos a estar sometidos a las filtraciones que existen aquí cerca de la zona del río. Pero de todas maneras, fíjense cómo lleva el agua hacia el cuerpo de agua superficial. Entonces, es otro modelo.
Para el D, en el inciso D tenemos el modelo de abanico. Para este modelo se realiza a base de colectores ramificados hacia diferentes zonas. Entonces, fíjense, este de aquí es un colector y este de aquí es otro colector, que se reúnen en un mismo punto, en el punto que mejor convenga para poder desaguar, y este sistema es quizás el más indicado para poblaciones o sectores que sean sumamente llanos. Entonces es indicado para este tipo de lugares. Y por último tenemos el modelo radial, que es este de acá, el E, el central. Este de acá se obtiene dividiendo, por ejemplo, el sector urbano a sanear. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde vamos a poner nuestra tubería o nuestras alcantarillas? En varias zonas, obviamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer estas canalizaciones independientes. Y las aguas se reúnen después, podemos decir que aisladamente a este punto, porque está recolectando de todos los extremos, puede ser en uno o en más puntos también, no siempre es así, quizás más allá podemos tener otro punto, donde también podamos recaudar el agua. Entonces, este sistema es apto para poblaciones donde hayan, por ejemplo, algunos ensanches, porque nos puede permitir construir estas alcantarillas con la capacidad necesaria de ese momento, ¿ok? Algo más específico, por así decir. En cambio, los otros cuatro, estos que están alrededor, nos exigen que las alcantarillas principales tengan, ¿ok? Desde el inicio, la sección precisa para los caudales actuales y los que en el futuro puedan recibir de la parte de los ensanches, que quiere decir de los extremos. Entonces, en muchas poblaciones habrá que prácticamente adoptar sistemas mixtos de acuerdo a las condiciones. Todo esto depende de qué? Depende de la topografía del terreno. Quizás no podemos construir este sistema y vamos a tener que construir este de acá, el D, que es el modo de abanico. O quizás, de acuerdo a la zona, la topografía, tengamos que construir el modelo radial. Entonces, todo depende de la zona. No podemos decir, voy a construir este, pero aquí voy a tener unos obstáculos que no me lo van a permitir. Entonces, todo depende de las condiciones del lugar, la topografía del terreno, la geología, etc. ¿Para qué? Para que podamos definir qué sistema vamos a construir. Y de todas maneras, no siempre tenemos que construir uno en específico, sino podemos hacer diferentes combinaciones. Quizás podemos combinar este con el B, quizás podemos combinar este con este, todo nos los va a delimitar o todo nos puede marcar la zona, de acuerdo a dónde queremos construir y qué obstáculos tenemos, cómo es la topografía, cómo son las curvas de nivel. Podemos hacer este o quizás directamente podemos optar por el radial. Entonces depende bastante de eso. Bien, voy a finalizar la reunión y por favor se vuelven a conectar.
Bien, vamos a continuar. En esta segunda parte, la verdad es que quiero apurarme un poquito porque la clase pasada no la tuvimos. Entonces, quiero tratar de suplir esa parte. A ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. En esta segunda parte ya vamos a ver algunas ecuaciones para poder estimar los caudales, las pendientes, etcétera. Y eso lo vamos a ver casi al final de este tema, que es parte también de el diseño de nuestro sistema de alcantarillado. Vamos a ver algunas ecuaciones y cuáles serían los pasos que tendríamos que seguir para todo el procedimiento de cálculo. Entonces, vamos a empezar. Primero que todo, aquí tenemos la parte de, para el diseño de sistemas de alcantarillado o alcantarillado sanitario, hemos podido observar que para el levantamiento topográfico, ¿qué es lo que tenemos que obtener? ¿O para qué lo realizamos? Prácticamente, por ejemplo, en las ciudades, podemos obtener datos de la intersección de las calles, podemos obtener con la topografía también o con el levantamiento topográfico los puntos altos y los puntos bajos en los cambios de rasante. Y además de eso, cotas de arroyos, canales de alcantarillas que puedan cruzar la calle y algunos otros obstáculos también que puedan presentarse en el área del proyecto. Entonces, en este caso, cuando hablamos de rasantes, ¿qué quiere decir? Que no puedo tener quiebres grandes. ¿En dónde? En las tuberías. ¿Por qué? Porque vamos a empalmarlas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero básicamente, esto igual ya lo hemos venido viendo. Sin embargo, fíjense que aquí ya está de una manera un poquito más detallada. Con la topografía podemos obtener todas estas variables que tenemos que tener para poder llevar adelante por dónde vamos a poner la tubería. Tenemos que tomar en cuenta los puntos altos y los bajos. ¿Por qué? Porque necesitamos verificar que nuestro sistema vaya a funcionar por gravedad. Entonces, tener todos esos cambios de rasante, las cotas de los arroyos y de todo lo que pueda existir o de todos los obstáculos que podamos tener, sí o sí tenemos que realizar este levantamiento topográfico. Además de eso, aquí en esta parte de los puntos altos y bajos, obviamente lo que va a pasar en los puntos más altos y más bajos, las velocidades que vamos a tener o que va a tener el agua, no se puede tener dentro de la tubería una velocidad tampoco muy excesiva. Entonces, todo eso nosotros tenemos que considerar. Bien, aquí también tenemos en la parte de el periodo de proyecto, en el periodo de proyecto nosotros tenemos que para las alcantarillas se estima que la vida de las alcantarillas o la vida útil es más o menos entre 20 a 40 años. ¿Qué quiere decir? El material mientras más años tenga o más viejo sea, se vuelve más rugoso y es menos eficiente. También lo hemos podido observar en la primera parte del avance. Hemos observado cómo se puede ir obstruyendo la alcantarilla, hemos visto cómo es por dentro, etcétera. Un ejemplo, ¿no? Ahora, las obras de tratamiento, más o menos de 15 a 25 años como promedio, podemos utilizar 20 años, ¿ok? Para los equipos que podamos tener, por ejemplo, en la planta de tratamiento, porque a eso le
llamamos también las obras de tratamiento. Entonces, como promedio podemos utilizar 20 años para definir cuál va a ser nuestro periodo de proyecto. Y, por supuesto, tenemos que tener los datos de la población. Ya sabemos que a través de el INE nosotros podemos tener el dato del censo y podemos también tener el crecimiento o el porcentaje de crecimiento para poder hacer las estimaciones futuras, ya sea por métodos analíticos y gráficos también. Además de eso, en este caso nosotros tenemos la descarga domiciliaria o albañal. Generalmente estas descargas domiciliarias ¿qué quiere decir? Lo que va a la caja que tenemos afuera de la casa, que va a empalmar a los conductos, tiene de 4 a 6 pulgadas. Entonces, es mejor o es lo recomendable que sea de 6. Por eso aquí está marcado 6 pulgadas. Y lo que sale del albañal, que es la caja que tenemos en la vereda, eso se le llama albañal, afuera de la casa, ¿a dónde ingresa? Ingresa a estos conductos que también se llaman atarjeas, porque una atarjea es el conducto por donde las aguas residuales de una casa van al sumidero, ¿ok? Entonces, de acá, conectamos aquí, ¿ok? Conectamos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene su micrófono activado? Por favor, fíjense. Entonces, de aquí, de la descarga domiciliaria o albañal, tenemos que son 6 pulgadas. Y lo que sale del albañal, como les decía, es la caja que tenemos afuera, en la vereda, afuera de la casa. ¿A dónde tiene que ingresar eso? Tiene que ingresar a estas atarjeas, que les decía que es el conducto por donde las aguas residuales de una casa van al sumidero. Y eso tiene que estar conectado o tiene que tener 8 pulgadas. Entonces, luego de eso, es llevado por ¿quién? Es llevado por los colectores que llevan todo eso hasta los interceptores. Y todo en su conjunto de los colectores e interceptores se va hacia los emisores. Estos emisores son las tuberías finales que van a llevar el agua de toda el área hasta la planta de tratamiento. Entonces, en este caso, el colector, por ejemplo, y el interceptor se pueden usar también directamente porque los caudales van aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir? A veces podemos tener colectores y no vamos a necesitar interceptores o viceversa. Depende también del caudal que vayamos a llevar, etcétera. Y de cómo lo vayamos a planificar también, porque a veces ya en el lugar o ya en la obra depende mucho de quien está a cargo de la obra. Obviamente tiene que ser una persona que tenga experiencia y que sepa que se pueden ahorrar ciertas cosas poniendo directamente algún tipo de interceptor o colector. Bien. Y aquí fíjense también lo tenemos. El colector, ¿cuál es la función del colector? Tiene que recoger las aguas residuales de las atarjeas, que ya sabemos que estas tienen que tener 8 pulgadas. ¿Ok? Que es prácticamente, les vuelvo a repetir por si se les olvida, el conducto por donde las aguas residuales de una casa van a ir a los futuros sumideros o al sumidero. Entonces, va a recoger el agua y se puede conectar ¿dónde? Se puede conectar, por ejemplo, al interceptor y también al emisor, que es este de más abajo, o a la planta. Entonces, no se permite directamente la conexión de un albañal a un colector.
sí o sí necesitamos la intervención, perdón, de estas atarjeas o de este conducto que es de 8 pulgadas. No podemos irnos desde aquí directamente al colector, tenemos que pasar sí o sí por esto, ¿ok? Luego tenemos los interceptores o el interceptor que va a recibir el agua ¿de dónde? De los colectores y va a terminar aquí en el emisor o también directamente en la planta. También está, por último, el emisor que nos va a recolectar o nos va a recibir todas las aguas residuales de un colector o de un interceptor. Entonces, este de acá no recibe ninguna aportación durante su trayecto. ¿Por qué? Porque el emisor ya es la parte final. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos el colector y de acá recepcionamos el agua de los domicilios, ahí hagamos de cuenta que más o menos es así. Entonces, más allá vamos a tener el interceptor, ¿ok? Y también en el interceptor igual podemos o puede seguir recolectando el agua, pero una vez llegamos a un determinado punto, el emisor, que va a ser este de acá, no va a recibir agua de ningún lugar. ¿Por qué? Porque ya el emisor es la tubería final que va a llegar a la planta de tratamiento. Entonces no va a recibir ningún tipo de agua en el camino, no va a recepcionar ni va a recolectar agua, porque eso lo hace el interceptor y el colector. Entonces su función solamente es conducir las aguas residuales hasta la planta de tratamiento. Entonces esa es la función de cada uno de ellos. Bien, y fíjense acá, estas atarjeas de las que estábamos hablando, además de que conducen el agua o prácticamente es algo por lo que sí o sí tenemos que pasar, como les mostraba en el cuadro pasado, se los realiza con esta cajita de ladrillo o se construye esa caja de ladrillo para proteger ¿qué? Las cañerías. Entonces, fíjense, nuevamente aquí está el concepto, es el conducto por donde las aguas de la casa van hacia la parte del sumidero. Entonces, en este caso, estos tramos que van a tener se unen mediante registros o pozos de vista. Entonces, es muy utilizado esta parte de los pozos de vista porque ahí nosotros podemos analizar, por ejemplo, cuando tengamos alguna falla en algún tramo de la alcantarilla o de la tubería y en este caso está relacionado directamente con las cámaras que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces aquí también hay otra especificación. Tenemos que construir estos pozos de visita en todos los cruceros, en los cambios de dirección, pendiente y diámetro, además de los tramos largos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente estos pozos de visita son las cámaras, ¿ok? Que se construyen cada cierto tramo, que por lo general son cada 100 metros. Y con esto nosotros podemos tener un control mucho más especializado de toda la red. Porque, por ejemplo, si aquí construimos nuestro pozo de vista o nuestra cámara y aquí tenemos un tramo de tubería, aquí tenemos otra cámara y otro tramo. Esto por norma tiene una especificación que lo vamos a ver en el siguiente tema o en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Ahí. Y por supuesto, esto de acá es bastante útil cuando tengamos, por ejemplo, alguna fisura. Ustedes saben que con el tiempo pueden ocurrir cualquier tipo de inconvenientes. El agua se puede estar escapando o en todo caso, esto también es un control para poder verificar cuál es ese caudal que está pasando a través de
este pozo de visita o esta cámara. Entonces, si existe un caudal mayor del que nosotros teníamos ya calculado o previsto, quiere decir que en algún lugar alguien se ha conectado a la red y está introduciendo, obviamente, su agua residual, y acá nosotros ya tenemos un caudal mayor. ¿Y esto dónde lo podemos observar? En ya la planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque seguramente va a aumentar la capacidad, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante y es por eso que se construyen estas cámaras o pozos de visita. ¿Y dónde tienen que estar ubicados? Deben estar en los cambios de dirección, en los cambios de pendiente y en los cambios de diámetro de la tubería. ¿Qué quiere decir? Si aquí yo tengo un diámetro más pequeño y quiero poner aquí un diámetro más grande en este tramo, entonces necesito poner un pozo o una cámara para hacer el cambio aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de construir estas cámaras. Obviamente, todo el trazado ya hemos visto que depende de qué, depende de la topografía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos que conducir el agua por gravedad. Bien, continuamos. Fíjense, vamos a ver ahora los caudales de diseño. ¿Cómo está conformado ese caudal total de nuestra red? Está conformado por las aguas residuales domésticas, está conformado por las subterráneas, que en esta parte es cuando se pueden infiltrar en las alcantarillas. ¿Ok? Es algo que también se puede medir y tomar en cuenta para el caudal de diseño. Además de eso, también las que provienen de las industrias y centros comerciales, que ya lo vimos. Y si nosotros queremos obtener, por ejemplo, en este caso, un caudal medio, ¿ok? Es más o menos del 70 al 80% del caudal de agua potable promedio. Es por eso que yo les decía, si vamos a realizar o si vamos a diseñar nuestra red, tenemos que contar con los datos de la red de agua potable. ¿Por qué? Porque de ahí podemos estimar un caudal medio. Y a partir del caudal medio podemos obtener el caudal mínimo, que es la mitad del caudal medio. Entonces es importante contar con esos datos. Ahora bien, aquí volviendo un poquito a las infiltraciones, hay infiltraciones en las alcantarillas subterráneas, por ejemplo. Sí las hay, porque cuando se unen, la mayoría no tiene un sello hermético. Entonces, hay un porcentaje o un pequeño caudal de infiltración que se va a sumar para poder complementar o completar mi cálculo del caudal total de diseño. Entonces, a eso se refiere esto de aquí. Bien, seguimos con el caudal de diseño. Van a ver también algunos tramos iniciales de nuestra red que van a tener, por ejemplo, pendientes pequeñas o pendientes muy grandes. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un caudal mínimo que es solamente un probable de aguas negras. ¿Por qué? Porque esto nos puede asegurar que nosotros podamos cumplir con que lo más importante, o bueno, uno de los factores importantes, que sería la velocidad mínima para pendientes pequeñas, y también está relacionado directamente con ¿qué? Con el tirante Y, que ya hemos visto cómo funciona. En este caso, el tirante mínimo, ¿para qué? Para pendientes muy grandes. Es decir, tiene que ver si la pendiente es pequeña, tengo que asegurarme de que tenga la velocidad mínima. A lo mejor el inicio de la red o al inicio de la red mi tirante no será el tirante que me da la norma,
Pero mientras yo tenga la velocidad mínima de arrastre, la puedo aceptar. Y con el tirante mínimo, si se aumenta la pendiente, el tirante va a bajar. Entonces, de esa manera funciona esta relación. Además de eso, fíjense, vamos a utilizar para un caudal máximo, vamos a multiplicar ese caudal medio por el coeficiente de Harmon, que este de acá estoy segura que ustedes ya lo conocen, es el mismo que utilizamos en Sanitaria 1. Entonces, ya sabemos que está relacionado o que toma en cuenta la población y tenemos los valores para poblaciones de tanto a tantos habitantes, el coeficiente es 1.80. Y entramos que presenten una población acumulada menor a 1000 habitantes, 3.8. Entonces, esto ya está establecido por la cantidad de habitantes. Simplemente reemplazamos aquí y con eso tenemos ese coeficiente. Más adelante vamos a ver todas esas ecuaciones, no se preocupen. Aquí tenemos el caudal de infiltración. En este caso, ya dijimos que tenemos que utilizar este caudal de infiltración porque las tuberías no se cierran herméticamente. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, no utilicemos esas tuberías con junta hermética, el caudal de infiltración lo tenemos que calcular y se lo calcula, o bueno, se lo estima de esta manera, que ya está dado, 0.614 litros por segundo por kilómetro de tubería. Entonces, se utiliza este valor. Y para el cálculo, hidráulico, en este caso, ya sabemos que tenemos que tener el plano topográfico de la localidad. Es muy importante porque con eso nosotros establecemos nuestra red. Es prácticamente el dato indispensable. Entonces, podemos obtener ¿qué? Podemos obtener un caudal medio en cada tramo y todo esto va a depender ¿qué? Del número de habitantes, de la densidad de la población por área o lineal. ¿Por qué por área o lineal? Porque por lo general para la red se calcula todo por tramo, es decir, por ejemplo aquí, para el tramo 1 y aquí para el tramo 2. Para el tramo 1 tenemos que calcular la población, la densidad y algunos otros valores que vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, para el tramo 2 lo mismo, población actual de cada tramo, población futura de cada tramo, densidad poblacional del tramo 2, por ejemplo. Entonces, todo se calcula para cada tramo porque así funciona o así se lleva a cabo esta parte del sistema de nuestra red. Sí o sí se tiene que calcular para cada tramo, es por eso que es un cálculo bastante intensivo y bastante largo, porque hay que hacerlo para cada uno de los tramos, por eso aquí dice área o lineal. Entonces, tenemos que considerar para este cálculo hidráulico las descargas industriales, comerciales, institucionales y otros para cada tramo correspondiente. Fíjense, ahí está. Bien, esta parte igual ya la hemos visto, acuérdense, para el cálculo hidráulico, ¿qué utilizamos? La fórmula de Manning. En el cálculo hidráulico, ¿qué determinamos? Podemos determinar el diámetro de nuestra tubería, podemos determinar la pendiente con la que vamos a trabajar en ese tramo, podemos determinar también la profundidad de la plantilla, es decir, a qué profundidad vamos a poner nuestra tubería, y podemos también hacer lo que yo les explicaba cuando vimos la hidráulica de tuberías, el chequeo directo de las velocidades máximas y mínimas. Entonces, fíjense de que con esta ecuación podemos hacer ese chequeo.
además de los accesorios. Pero lo más importante es la pendiente, diámetro y el chequeo de las velocidades de acuerdo a la pendiente. Bien, en este caso también podemos determinar, por ejemplo, a ver, antes de pasar a esto y antes de que me olvide, aquí, generalmente el diámetro, lo importante es que nosotros lo podamos mantener a través de nuestra red lo más constante posible, ¿ok? Regular la pendiente para que mis velocidades se puedan cumplir. Entonces, en este caso es lo más recomendable, ¿no? Pero no es algo que vamos a poder cumplir al pie de la letra. Pero mientras nosotros mantengamos o tengamos un diámetro bastante constante a lo largo de nuestra red, nos va a ayudar en las pendientes, en las profundidades y nos va a ahorrar bastante trabajo. Bien, aquí para la determinación del diámetro, aquí tenemos una tablita donde en este caso tenemos que tomar en cuenta dos cosas antes de ver la tabla. Cuando la pendiente sea pequeña, como aquí tenemos la determinación de la pendiente, entonces, por ejemplo, cuando la pendiente sea pequeña, que por lo menos tenga, perdón, 0.60 metros por segundo a tubo lleno, ¿ok? Para un caudal mínimo. Creo que se cortó. ¿Desde qué momento se cortó? Hace unos 3 minutos más o menos. No se escucha nada. ¿No se escucha? ¿No me escuchan bien? Se pierde la conexión un poco. Se está entrecortando. Sí, se me fue la señal, pero no me di cuenta de qué momento yo seguía hablando. A ver, déjenme ver un momentito. Les estaba explicando esto de la parte del diámetro o se cortó desde acá. Por favor, ¿será que me pueden... Estaba explicando que eso ya lo sabemos, el círculo hidráulico. Sí. Ya, entonces les decía, para determinar el diámetro, nosotros podemos utilizar una tablita, que es la que vamos a ver a continuación. Pero esto de acá es bastante importante porque a través de la ecuación de Manning, yo les estaba comentando de que nosotros podemos determinar, por ejemplo, una velocidad, que esta es la velocidad que se acepta como pendiente mínima, o con la pendiente mínima, tiene que ser una velocidad de 0,60 metros por segundo a tubo lleno. Entonces, si nosotros conocemos el diámetro, el perímetro, el radio hidráulico, acuérdense que lo vimos en la ecuación de
Manning, podemos aplicar directamente esa ecuación, solamente regulando ¿qué? Regulando la pendiente, para que nosotros podamos obtener la velocidad. O también podemos introducir la velocidad y me va a decir qué pendiente debo tener. Entonces es bastante útil esa ecuación de Manning y es la que se tiene que utilizar. Para los colectores, por ejemplo, ese diámetro mínimo, por lo general es de 8 pulgadas. Ahora bien, aquí abajito tenemos para un caudal máximo. Se puede aceptar como pendiente máxima aquella que nos pueda producir una velocidad máxima de 3 metros por segundo a tubo lleno. Entonces, fíjense, en este caso, de acuerdo a las pendientes, podemos tener una velocidad mínima de 0,60 y podemos tener una velocidad máxima de 3 metros por segundo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manejar muy bien aquí. Velocidades máximas y velocidades mínimas. Y también la parte de las pendientes. ¿Ok? Saber cuándo utilizan esto y cuándo utilizan una pendiente máxima. Ahora aquí en la tablita no se ve muy bien porque está un poco borroso, pero nosotros podemos, tenemos aquí, por ejemplo, fíjense, los diámetros, ¿ok? Esto está en milésimo, por eso está por 1000. Pero en este caso, fíjense, aquí al ladito está escrito en pulgadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 8, aquí tenemos una pendiente máxima. Ya, les decía, esto de aquí está, ¿qué quiere decir? Este número por 1000, ¿verdad? Porque estamos hablando de pendientes. Perdón, esta de acá. Pendiente recomendable para proyectos en milímetros. Esto de acá está en milímetros o en milésimos. Entonces, si nosotros lo multiplicamos por 1000, vamos a obtener la parte de la pendiente. Pero aquí, de acuerdo al diámetro, ok, que aquí está en centímetros, pero aquí ya está en pulgadas, en una notación. Entonces, por ejemplo, si utilizamos un diámetro de 8 pulgadas, podemos tener en este caso una pendiente que está en milésimos de 82